en este mismo módulo, después van a trabajar juntos en un caso clínico, ¿verdad? Entonces vamos a presentar al doctor Aldo Torre Delgadillo, es especialista en medicina interna del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, tiene su especialidad en gastroenterología también por el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición, maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud por la Universidad Autónoma de México, hepatología clínica por el Hospital Clínic Barcelona, España, en Barcelona, España, y es investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y profesor titular del curso de Hepatología Clínica y Trasplante Hepático del Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias, doctor. Y nos va a presentar el tema del impacto del apoyo nutricional en el paciente cirrótico. Muchas gracias, doctor. Buenas tardes. Muchas gracias a la licenciada en Nutrición María Cristina Treviño, a la licenciada Ana Berta Pérez, por invitarme a platicar con ustedes de algo que ya se tocó en la plática previa, lo que es el impacto nutricional en el paciente con daño hepático crónico. Si me preguntan cuáles de las complicaciones del daño hepático tienen más peso actualmente, probablemente sea la nutrición. La nutrición está recobrando un punto muy importante en el manejo del paciente cirrótico, no solamente por lo que puede ser el ajuste nutricional, sino por el impacto en las complicaciones que tiene con todas las demás comorbilidades propias del daño hepático. Muchos de los puntos ya se trataron en la plática que me precedió, pero vamos a tratar de integrarlos y tratar de reafirmar estos conceptos. Primeramente vamos a sentarnos en cuál es la magnitud del problema. ¿Por qué pasa a ser un problema tan serio la cirrosis hepática? Bueno, ustedes estamos hablando de una prevalencia mundial del 0.15. En México, hacia el año 2000, era la quinta causa de muerte, actualmente es la cuarta causa de muerte. Empieza a afectar población económicamente activa, ya no estamos hablando de una entidad que afecta a los 60, a los 70 años, estamos hablando de personas entre 35 y 55 años con cirrosis. Aquí obviamente el concepto de cirrosis puede ser más metabólico, NASH, no tanto virus, no tanto alcohol, pero un grupo poblacionalmente activo que se ve afectado no solamente impacta en un sistema de salud, sino impacta en la familia que mantiene la persona que se enferma. Hacia el 2020 habrá 1,5 millones de cirróticos y hacia el 2050 1.900.000 cirróticos. De entrada, no quiero ver que el sistema de salud puede acaparar esto y atenderlo como debe ser, porque una cosa es lo que se tenga que hacer y otra cosa es que los sistemas tengan la capacidad de hacerlo. La incidencia anual de cirrosis a nivel mundial de 72 por cada 100.000, 27.000 muertes anuales, y dentro de esto la malnutrición está en el 60 al 80% de los pacientes con cirrosis. Y la sarcopenia, que es un concepto que ya estamos introduciendo, aunque esto creo que va a cambiar porque sarcopenia, no hay un consenso de estado nutricional en el cirrótico, ahorita de lo que se tiene es sarcopenia y probablemente después estos conceptos deberán cambiar con una metodología más firme, pero la sarcopenia hasta en el 40% de los casos. Y si ustedes la comparan con las complicaciones habituales de un paciente cirrótico, pues no es tan raro. Las varices están entre el 30 y el 60, la citis refractaria en el 5 al 10, la peritonitis bacteriana en el 30, el hepatorrenal en el 8, las complicaciones cardiopulmonares como hepatopulmonar o hipertensión portopulmonar en el 0.5 a 5, y el hepatocarcinoma tiene una incidencia anual del 1.4 en los compensados y del 4% en los descompensados. Por lo tanto, estamos hablando de un problema común, frecuente y muchas veces mal abordado o no pensado. Y también debemos tener en cuenta que esta situación de la cirrosis nos lleva a pacientes que están incrementando una lista de espera de un trasplante hepático. Estamos hablando de un trasplante hepático que ya es una realidad en el país, pero aún así sigue siendo una población muy pequeña la que tiene acceso al mismo. Y el incremento anual de trasplantes está incrementando de 17 a 22 por millón de habitantes. Y los pacientes que no llegan a ser trasplantados anualmente son 14,000, o sea, las listas no se dan abasto. Por lo tanto, lo que nosotros buscamos es que estos pacientes que están en lista de espera, incrementemos la sobrevida, evitemos las complicaciones, mejoremos la calidad de vida y entre estos
repito, el músculo, la sarcopenia, cobra un lugar muy, muy, muy importante. ¿Qué tenemos en cuanto a la fisiopatología? Ya nos precedieron con muchos conceptos, pero vamos a retomarlos. El daño hepático tiene una caquexia persistente, tiene una respuesta inflamatoria persistente, tenemos citocinas circulatorias, la 1, la 6, el factor necrosis tumoral alfa, que hacen que sea una respuesta crónica y que mientras más nos tardemos en abordar, más difícil es revertir. Tenemos también inactividad física. Y este concepto también tiene que cambiar. Mucha gente le dice al cirrótico no puede hacer ejercicio. Falso. Un cirrótico compensado es el mejor escenario para hacer ejercicio. Un descompensado no lo es. Pero un compensado es el mejor escenario porque ya tenemos publicaciones que avalan que el ejercicio bien llevado disminuye el gradiente venoso portal. Y el gradiente venoso portal es el que genera las complicaciones propias del daño hepático. Estamos hablando también de alteraciones endócrinas, como puede ser una sobreexpresión de esteroides, de hormona de crecimiento, de factor de crecimiento semejante a la insulina, y esto es muy importante. Todos los pacientes con cirrosis tienen hiperinsulinismo en un gran porcentaje, y el hiperinsulinismo tiene efecto directo sobre el músculo como un consumo o un catabolismo condicionado por el mismo. Hablamos de resistencia a la insulina, hablamos de alteraciones en los niveles de testosterona y hormonas tiroideas. Tampoco es raro que los sujetos con daño hepático cursen con mala absorción. Es común que hagan mala sobrepoblación bacteriana. El sujeto con daño hepático tiende a tener trastornos en la motilidad, esto lleva a sobrepoblaciones, lleva a diarreas, lleva a mala absorción de los nutrimentos. Y también estamos hablando de que la edad modifica lo que son las hormonas sexuales, hay alteraciones en la apoptosis celular y disfunción mitocondrial. Todo esto nos lleva a un daño muscular o a una definición de sarcopenia. Por si fuera poco, a esto le agregamos la pobre ingesta, como ya se mencionó. Son sujetos con anorexia persistente por sobreexpresión de factor de necrosis tumoral, tienen saciedad temprana. La malabsorción en ciertos subgrupos de enfermedades hepáticos es más evidente, sobre todo en aquellas enfermedades colestásicas, colangitis biliar primaria, colangitis esclerosante primaria. La hipertensión portal, conforme avanza el gradiente venoso, lleva a malabsorción. Los medicamentos, no es raro que ustedes tengan estos pacientes con sobrefarmacia, polifarmacia, y esto conlleva a más alteraciones en cuanto a la absorción intestinal. Las pérdidas intestinales que no se cuantifican en la mayoría de las veces, la disminución en la síntesis de proteínas por la enfermedad per se, por el estado catabólico per se, por la respuesta inflamatoria crónica, más muchas veces una ingesta inadecuada de proteínas, el hipermetabolismo que condiciona la enfermedad, lo cual nos incrementa en un 15 al 30%, la dismotilidad que ya habíamos platicado, la sobreexpresión del sistema nervioso autónomo y los cuadros subjetivos o subdiagnosticados de sepsis o bacteremias persistentes. También tenemos alteraciones en la gluconogénesis y todo ello lleva a estas alteraciones en cuanto a el estado nutricional. Las alteraciones metabólicas en el cirrótico, complementando lo que nos dijo mi predecesor, la maestra en ciencias Ana Berta Pérez, lleva una desregulación en la oxidación de aminoácidos de ácidos grasos, disregulación en la cetogénesis, disregulación en la gluconogénesis y glucogenólisis, y utilización selectiva de aminoácidos aromáticos en el hígado y de cadena ramificada en el músculo. Y esto está invertido, es una relación 3-1, por lo tanto, parte del abordaje nutricional es llevarlo a la normalidad, apoyando más los ramificados y disminuyendo los aromáticos. Esto ya lo tocamos, ya lo tocaron previamente, pero nada más hay que recalcar, el recambio proteico se encuentra incrementado, y este recambio proteico incrementado, si yo no lo alcanzo nutricionalmente hablando, no hay forma de revertirlo a futuro. Los mecanismos moleculares igualmente se tocan, pero muy importante, el conocimiento de la miostatina, que está sobreexpresada conforme avanza el daño hepático. Un CHA-LA, un CHA-B, un CHA-C tiene mayor miostatina el C que el A. La sobreexpresión de factor de crecimiento tumoral, de factor de crecimiento beta. La identificación y regulación de los receptores mTOR, que son los que regulan la miostatina. Las PAM, las MAP sinasas, los sensores de leucina y la autofagia muscular incrementada nos están abriendo nuevas opciones de tratamiento. Hay un medicamento, por ejemplo, que se llama folistatina, que es un antagonista directo de la miostatina, y por lo tanto ya puede ser un foco terapéutico independiente para tratar de contrarrestar esta sobreexpresión de una hormona que es consumidora o es catabolista, que es precisamente catabolismo muscular. Las alteraciones en el músculo también se tocaron, pero es un músculo que no sirve, es un músculo infiltrado de grasa, es un músculo débil, es un músculo con pobre contracción, entonces son sujetos con alteraciones en la estabilidad, son sujetos propensos a caídas, y una caída en un cirrótico es el principio de muchas cosas. Una fractura en un cirrótico puede ser el principio del fin.
Entonces, si tratamos de llevar a un resumen, la cirrosis per se tiene hiperamonemia, aparte tenemos cortocircuitos espontáneos que favorecen más la hiperamonemia, la disfunción hepatocelular nos lleva a respuesta inflamatoria sistémica, disminución en la concentración de aminoácidos de cadena ramificada, reducción en la síntesis proteica, y todo esto está perpetuando el daño a nivel muscular, caquexia o sarcopenia. Las definiciones, las volvemos a repetir, hay que familiarizarse con ellas, a sabiendas que probablemente cuando hay un consenso en forma esto va a cambiar, porque es muy aplicado, como se mencionó, a pacientes oncológicos, y lo estamos llevando a pacientes hepatópatas. Pero la sarcopenia es la condición caracterizada por pérdida de la masa muscular y fuerza muscular, y la caquexia es un síndrome multifactorial caracterizado por una severa pérdida de masa muscular, grasa y peso. Ya tenemos involucro total de todos los componentes de una estructura, como es la grasa, como es el hueso y como es el músculo. Y con un incremento en el catabolismo proteico por la enfermedad de base, en este caso la cirrosis. Y el término precaquexia, que es donde deberíamos identificar a todos los pacientes, porque detectarlos en estas fases, con maniobras tan sencillas como una dieta bien llevada y un programa de ejercicio bien llevado, lo detiene o lo corta. Y aquí tenemos que tener una enfermedad crónica de base, más 3 conceptos que debemos introducir, como la pérdida no intencional de menos del 5% del peso corporal, respuesta inflamatoria crónica y anorexia o síntomas asociados. Y si ustedes se lo traspasan a un paciente con daño hepático, la cirrosis frecuentemente tiene anorexia y sabemos que es una enfermedad con respuesta inflamatoria crónica persistente. Y quizá lo que más les importa son las siguientes gráficas que les voy a mostrar. El impacto de todo lo que estamos mencionando en un paciente cirrótico. Ya mencionamos que no es una entidad rara, es una entidad frecuente, arriba del 40%. Y las consecuencias, impacto directo en la calidad de vida, hay que empezar a familiarizarnos que a todos nuestros pacientes en consultorio hay que hacerles test de calidad de vida y ver cómo van mejorando conforme nosotros tenemos una maniobra. Total reconocimiento en la sobrevida post-trasplante. Qué tan desnutrido llega el paciente al trasplante es que también le va a ir después del trasplante. Y otras voy a mostrar múltiples gráficas en cuanto a esto. Se sabe que tienen mayor riesgo de infecciones, se ha estudiado mucho lo que son pacientes con peritonitis bacteriana espontánea, pero el compromiso que tienen, el inmunocompromiso que tienen, la respuesta inflamatoria crónica los hace ser un grupo muy selecto de riesgo de infecciones. Complicaciones quirúrgicas, meter un paciente cirrótico desnutrido de una cirugía, por más sencilla que sea, tiene implicaciones directas en las complicaciones postquirúrgicas inmediatas. Incrementa complicaciones, y esto cada vez lo tenemos más, como ascitis, encefalopatía, y conforme hay más consumo muscular, hay más hipertensión portal. Y la hipertensión portal es la génesis de todas las complicaciones del cirrótico. La hipertensión portal normal, vamos a entenderla por 5 milímetros de mercurio, arriba de 5 milímetros de mercurio ya es hipertensión portal. Y esto arriba, con un reconocimiento cada vez mayor, que es el aumento en las caídas. También tiene incremento en la morbimortalidad, incremento en el estado inflamatorio, la proteólisis muscular, y nos lleva a un inadecuado metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos. Y vamos a empezar a analizar todas las gráficas que les traigo. Impacto de la malnutrición en los cirróticos. Estamos hablando aquí de una cohorte de 222 pacientes hospitalizados que fueron seguidos 6 años, ven ustedes, del 94 al 2000. Eran seguidos con los conceptos que se tenían en ese momento de valoración nutricional, que era el peso seco, los índices antropométricos como masa corporal y circunferencia. Y cuando esto lo subdividían, nos vamos a este recuadro que tenemos aquí, el paciente malnutrido tenía 2.2 veces más riesgo de impacto directo en sobrevida que aquel que no estaba. Y el paciente con severa desnutrición, 5.2 veces más. O sea, el patrón nutricional tiene un impacto directo. Y si ustedes se van a las curvas de sobrevida que tenemos en el gráfico de la izquierda, los pacientes bien nutridos son los de arriba, los moderadamente y los severamente desnutridos. Otro estudio, este es de Aldo Montaño, que también está muy metido en lo que es alteraciones nutricionales. Tenían una cohorte de pacientes en lista de espera de trasplante hepático, los divide en sarcopenia versus no sarcopenia. Sarcopenia son los tonos grises, y vean ustedes, el paciente cirrótico con sarcopenia, mayor riesgo de hacer descompensación aguda, mayor riesgo de hacer infecciones a manera de sepsis y mayor riesgo de hacer disfunción renal. Hemos identificado, y estos son datos de nosotros que están por publicar, es un trabajo aceptado en el World Journal, que el paciente sarcopénico o el paciente con alteraciones nutricionales, esto es a través de ángulo de fase, que lo mencionaremos en las diapositivas posteriores. El ángulo de fase es una
medición que sale de la bioimpedancia bioeléctrica, pero tiene toda la lógica. Y cuando empezamos a analizar una corte de 200 y tantos pacientes, vimos que aquellos pacientes compensados, cirróticos compensados, con un ángulo de fase alterado, en un seguimiento de 50 meses, los que tenían desnutrición por ángulo de fase tenían mayor riesgo de hacer encefalopatía hepática, comparado contra aquellos que no. 39 versus 18 con una PEC alcanzada significancia de 0.02 y tiene lógica total. El segundo lugar de detoxificación del amonio es el músculo. Y si no tengo músculo, no hay forma de defenderme en cuanto a este proceso de detoxificación de amonio. Aquí tenemos otros gráficos. Esto es de Aldo Montaño también. 112 pacientes enlistados en la lista de espera. Y vean ustedes cómo el paciente que tiene no sarcopenia versus aquel que tiene sarcopenia tiene un impacto directo en la sobrevida a 2 años, 24 meses. Los sarcopénicos 40-45% están vivos contra un 80% de los que no lo están. Y cuando ustedes meten esto a un multivariado, el riesgo relativo de presentar mortalidad es de 2.2 veces más en aquellos que tienen la sarcopenia. Y esto ya controlando el MEL, el CHAI y el sodio, que son los subrogados de gravedad, el MEL y el CHAI, y el sodio, que es quizá de las complicaciones que cuando se presentan impactan directamente en la sobrevida. Aquí tenemos otro estudio, efecto de sarcopenia en pacientes con cirrosis, aquellos con, aquellos sin, y el riesgo cuando tienen hepatocarcinoma. Vean ustedes, nos vamos aquí abajo. Si yo tengo un hepatocarcinoma con sarcopenia, la sobrevida promedio 16, contra aquellos que no tienen sarcopenia, sobrevida promedio de 28 meses. Entonces, si aparte tengo una complicación propia del daño hepático, pero estoy desnutrido, mi sobrevida va a impactar directamente. Aquí tenemos otro estudio, este también es de Aldo. Sobrevida en pacientes cirróticos y con hepatocarcinoma, y en la gráfica que ustedes tienen a la derecha, de igual manera, los que no tienen sarcopenia versus los que tienen sarcopenia, y un impacto directo, una sobrevida acumulada a 26 meses de no más del 40%. Entonces, los pacientes cirróticos con sarcopenia, el 71% están vivos, los que no tienen sarcopenia, el 90%, pero si aparte tienen hepatocarcinoma, 67% están vivos de los que tienen sarcopenia versus el 90% de los que no. Y en este escenario, los conceptos que tenemos que introducir con una entidad aparte, que es un tumor, es tratar de alcanzar el gasto energético que tiene este paciente para cubrir los requerimientos que tiene tanto de la cirrosis como la lesión en cuestión, en este caso el hepatocarcinoma. Estos son estudios de la doctora Puneta Tandon, igual, pacientes en una lista de espera de trasplante. Y vean ustedes, los que no tienen sarcopenia contra aquellos que sí, 50% sobrevida contra por ahí del 75%. Y esto los dio un seguimiento a 3 años, y vean ustedes cómo cambian de aquellos de no tener alteraciones nutricionales contra aquellos que sí las tienen. Y cuando lo tratan de equiparar con lo que es el MEL, que el MEL es el puntaje que se utiliza de cara a priorizar un paciente en una lista de espera, es decir, a mayor MEL el paciente está más grave. De igual manera, si ustedes tienen aquí un MEL de menos de 15, cuando un paciente tiene una descompensación, en un mundo ideal, dígase agua, dígase encefalopatía, dígase sangrado, es candidato a un trasplante. En una institución pública podrá tener la indicación, pero si no alcanza un puntaje de gravedad no lo van a trasplantar porque la lista en un público es mucho más grande que en un hospital privado. Y esa lista está dictada por un puntaje de más de 14 puntos de MEL, para que entendamos el concepto de MEL. Entonces, los pacientes que tienen puntajes de MEL por abajo de 15 son pacientes en teoría bastante compensados, y si aparte no están desnutridos, pues vean ustedes la sobrevida promedio a 3 años, 80-85%. Si el MEL empieza a subir y tenemos sarcopenia, ya el porcentaje se ve decrementado con respecto al no tenerlo. Y si aparte el MEL está muy comprometido y el sujeto no tiene sarcopenia, pues ya prácticamente se pierden. Entonces, el mensaje de esta diapositiva va a que el diagnóstico precoz, cuando el paciente no está descompensado, el valorar las alteraciones nutricionales son las que nos deben de llevar a la mejora y el impacto directo en lo que es la mortalidad. Y aquí lo tenemos en la conclusión, el impacto de la sarcopenia fue significativo en puntajes de MEL por abajo de 15, es decir, en pacientes en teoría compensados. Y se pierde esta significancia cuando el paciente ya tiene MEL arriba de 15.
¿Qué quiere decir esto? Que el paciente descompensado ya las complicaciones las dicta la descompensación de la cirrosis y no tanto ahí lo que puede hacer la desnutrición. Y tenemos otro estudio, lo que es la mortalidad post-trasplante. Estamos viendo, dividido en cuantiles, lo que es el área de psoas y la sobrevida post-trasplante. Y ustedes pueden ver cómo los pacientes que llegan mejor nutridos tienen mejor sobrevivencia post-trasplante. Es una cohorte de 192 pacientes, seguida por 6 años, y hacen la medición del psoas a nivel de la cuarta vértebra lumbar. Y aquí está igual. El paciente que llega bien nutrido, los riesgos relativos están por abajo de la unidad, versus aquellos que llegan más desnutridos con riesgos relativos por arriba de la unidad en cuanto a mortalidad post-trasplante. Y quizá lo más importante es cómo diagnostico esto, sabiendo que el cirrótico es un paciente complicado para tener un método preciso de diagnóstico en cuanto a alteraciones nutricionales. Y aquí empieza el problema, la definición y la prevalencia de la sarcopenia pues es múltiple, cada quien utiliza lo que tiene en la mano. Estamos hablando de índices de masa corporal, estamos hablando de tomografías, estamos hablando de índice de masa corporal ajustados a CITIS. Pero entonces el concepto es cómo medir la sarcopenia. La medición nutricional, como ya se mencionó, se complica por la CITIS, por la sobrecarga de volumen corporal, por las concentraciones de sodio, por los cambios en los aminoácidos plasmáticos y musculares, pero el diagnóstico debe incluir dos criterios: disminución de la masa corporal por arriba de 2 desviaciones estándar o una marcha lenta caracterizada por menos de 0.8 metros por segundo en una prueba de caminata de 4 metros. Hasta este momento, quizá el método más validado para la medición de sarcopenia es la tomografía. Lo que hace el grupo de Montaño es tener una tomografía, generalmente agarran la tercera vértebra lumbar, y ustedes tienen aquí un paciente con sarcopenia versus sin sarcopenia, pues es evidente cómo los grupos musculares alrededor de la vértebra están mucho menor aquí que acá. Hay valores que han establecido, sarcopenia para hombres es por abajo de 38.5 centímetros cuadrados por metro cuadrado y para mujeres por abajo de 52.4. La interpretación incluye lo que es el músculo esquelético, el tejido adiposo, el tejido adiposo intermuscular, el tejido adiposo visceral, y tenemos que tener en cuenta lo que son los índices de masa esquelética clasificados en A, B, C y E, A, B, C, D, en base a 50, 71, 47 y 59 centímetros por metro cuadrado. Este es el estándar. Primario y principal inconveniente, necesitamos un tomógrafo. Segundo inconveniente, necesitamos el software. Tercer inconveniente es radiación. Y cuarto es costoso. Las ventajas, pues sí, tiene precisión y reproducibilidad en la cuantificación de la grasa y el músculo. Y es un estudio de rutina para los pacientes que son candidatos a trasplante hepático. Y está por sacar nuestro grupo un estudio de lo que es la radiación acumulada que tienen los pacientes en una lista de espera de trasplante hepático. Y es impresionante la radiación que se les da en riesgos de neoplasias por radiación, como pueden ser linfomas. Las desventajas, el costo, la radiación, como ya lo hemos mencionado, la actividad de abdomen sin contraste en el caso de que el paciente curse con disfunción renal, y que esto, vean ustedes aquí, 10 milisvert o el equivalente a 3 años de radiación natural pueden ser lo que esté llevando cada paciente cuando se somete a un proceso de tomografía. O en el caso de con contraste, se le va a 20 milisvert o el equivalente a 7 años de radiación natural. Y estos sus conceptos nadie los toma en cuenta, pero repito, la radiación acumulada, porque no solamente es tomografía, porque el sujeto con cirrosis está sujeto a múltiples estudios, es muy, muy, muy elevada. Entonces retomamos los métodos que tenemos, y esto creo que trata de resumir todo lo que ya hemos venido hablando. Los métodos más habituales y que son los que tenemos a la mano tienden a subestimar, no nos dan precisamente el grado y el escenario real del paciente, el pliegue trispital, la circunferencia media de vaso, el índice de masa corporal, el índice de masa corporal ajustado a CITIS, los análisis convencionales de bioimpedancia, DEXA, PDA y la evaluación global subjetiva. Los parámetros bioquímicos habituales tienden a sobreestimar albúmina, prealbúmina, transferrina y linfocitos. Prácticamente todos son sintéticos hepáticos. Y entonces donde sale una probable opción que es el análisis vectorial de la impedancia bioeléctrica y la dinamometría, y esta última siempre y cuando el paciente esté compensado. Un paciente descompensado con encefalopatía grado 2, la dinamometría ya no sirve, ya no hay forma de que tenga la atención y ya no hay forma de que entienda inclusive muchas veces las órdenes.
Y lo que ven ustedes al lado es un análisis en vectores. Los vectores ya fueron establecidos inicialmente en población nefrópata, en población cardiópata, y actualmente lo estamos llamando población hepatópata, y ya están por publicarse los vectores estandarizados acirróticos. Y esto es importante porque vean ustedes esto. Estos son datos de la licenciada Ashley Ruiz, que está en nuestro grupo. Comparen un child A contra un child B, contra un child C, todo lo que hemos venido mencionando. Y un child A, donde una situación de índice de masa corporal me puede detectar 1.8% de desnutrición, cuando lo hago con una impedancia bioeléctrica, ven ustedes, se va hasta el 15.3, y si le anexo vectores se va hasta el 47. Entonces son métodos que subestiman, siendo que los reales quizás sean los dos últimos. Si nos vamos a un child B, de igual manera la masa corporal, los pliegues, el ajuste a citis, la circunferencia de brazo, se quedan cortos contra lo que puede ser realmente la desnutrición a través de análisis vectorial. Y en el child C, de igual manera. Quizá la albúmina, como marcador sintético, conforme el avance del daño hepático sea mayor, puede ser una situación alterna o que refleje realmente lo que esté pasando. Siempre y cuando también descartemos que el paciente no tenga pérdidas no hepáticas de albúmina. Puede tener proteinuria por un proceso renal, puede tener consumo por un proceso tumoral no hepático. Siempre hay que descartar otras causas que nos puedan consumir la albúmina. Y de igual manera, no es lo mismo hombres que mujeres en cuanto a estas situaciones de medición nutricional. ¿Y qué es el análisis convencional de impedancia bioeléctrica? Lo tienen ustedes aquí. Se obtiene a través de la masa grasa, la masa libre de grasa, la masa magra, masa celular y los líquidos corporales. Todos estos entran en ecuaciones de predicción. Y los supuestos son los supuestos básicos del desarrollo de ecuaciones a través de la impedancia en cuanto a tener una distribución adecuada en toda la forma del cuerpo, la longitud total y el grado de hidratación. Ventajas: es un método portátil, no invasivo, poco costoso, puede realizarse en pacientes encamados, que es otra forma. De modo, un paciente que no se pueda mover, pues es complicado llevarlo a la tomografía. Es una oposición de los tejidos a una corriente alterna, generalmente se utilizan 50 kHz, utilizando estas situaciones de resistencia y de reactancia. Y a través de ellos obtenemos esta otra medición, que es el ángulo de fase, y que lo quiero puntualizar en las siguientes diapositivas, porque una cosa es el análisis de bioimpedancia bioeléctrica y otra cosa es el determinar un ángulo de fase como un predictor pronóstico de complicaciones en los pacientes compensados. Entonces vamos a hablar del ángulo de fase. El ángulo de fase creo que puede ser el marcador más exacto en pacientes compensados. El cirrótico que no tiene agua, el cirrótico que no ha hecho encefalopatía, que no ha sangrado. Un paciente muy, muy compensado. Se ha postulado ya como marcador nutricional pronóstico. Habla de un reflejo en la integridad de la membrana celular, del estado nutricional de inflamación, y ya tenemos establecido el punto de corte para la población mexicana por abajo de 4.9. Esto ya fue publicado. Y aquí tienen de dónde salió ese punto de corte. Es una publicación del IESTRI del año pasado. Una corte de 249 cirróticos seguidos por 48 meses, 4 años. Es un buen seguimiento. Todos los pacientes tenían seguimiento bioquímico, nutricional, evaluando la progresión de la enfermedad en base a este punto de 4.9. Y se vio que había mayor mortalidad en los pacientes con grupo de nutrición, ángulo de fase por abajo de 4.9, y mayor mortalidad incluso en el grupo compensado. Y esto es lo importante. Ahorita les enseño las gráficas. Yo puedo tener un paciente que por simple exploración, por parámetros bioquímicos, por exploración física, no detecto alteraciones nutricionales, pero si el ángulo está alterado, ya es un marcador temprano de detección de esto. Y vean ustedes, tiene un riesgo relativo de 2.1 veces más mortalidad que aquel que no lo tiene. Y aquí tienen las gráficas, muy importantes. Vean ustedes, un child por abajo de 7 es un paciente totalmente compensado, 5 o 6 es un child A. O un MEL por abajo de 14, que es lo que les habíamos mencionado. El MEL de 14 o más es el paciente que tengo que priorizar a una lista de trasplante hepático. Y cuando los comparo, el tener child por abajo de 7 con ángulo de fase por arriba de 4.9 versus por abajo de 4.9 o MEL por arriba de 14, o MEL por arriba de 14 con ángulo de fase por arriba de 4.9 por abajo de 4.9, las curvas de sobrevida se separan por completo. Entonces, la desnutrición a través de ángulo de fase tiene un riesgo relativo de 2.1 veces más de tener impacto directo en la sobrevida. Y esto ajustado a MEL, a citis severa y a género, con rangos de 1.1 a 4.2. Entonces, estos pacientes detectados en esta fase es donde uno puede inferir directamente en modificaciones que le impidan que progrese la enfermedad.
Y esto es muy importante porque si esto lo aplico al paciente que ya está descompensado, Child por arriba de 7 o MEL por arriba de 14, se pierde ese factor pronóstico que confiere el compensado. Y aquí ya entra en juego el daño hepático que está avanzando, no tanto la predicción temprana en un paciente compensado. Y vean cómo cambian las curvas. Un puntaje arriba de 7 y un MEL arriba de 14, ya no hay diferencia estadística. Entonces, se está postulando que el ángulo de fase en los cirróticos es un marcador nutricional temprano. Y el impacto aquí con dietas hiperproteicas, con modificaciones a la sobrepoblación bacteriana, con antagonistas de miostatina, con modificación de la resistencia a la insulina, con ejercicio bien llevado, con testosterona que tiene un nuevo empuje, con aminoácidos de cadena ramificada, nos está abriendo una opción terapéutica muy, muy importante independientemente de las modificaciones dietéticas. Y la desnutrición influye en el pronóstico antes que otras complicaciones que cuando las tengo ya es un paciente muy avanzado, dígase ascitis, dígase encefalopatía, dígase hepatocarcinoma, dígase falla renal. Otro análisis que tenemos es el análisis vectorial. Y aquí entra en juego ya el grupo descompensado, que quizás sea el más difícil de evaluar. El que ya tiene agua, el que ya tiene encefalopatía, es donde vamos a usar los vectores. Y estos datos también son bien, bien interesantes. Los vectores, repito, los más comunes son los de picolín. En México, la doctora Ángeles Espinosa los llevó a población nefrópata y nosotros hemos adoptado a población cirrótica y también la corte que terminamos ya cumplió 4 años y estamos por enviarlo a publicar. Pero vean esto. Aquí tenemos ángulo de fase en un vector. Estamos hablando de una mujer, estamos hablando de un hombre. El objetivo de un vector es que el punto esté lo más cercano posible. Y si ustedes comparan estos dos pacientes, 54 años con ángulo de fase de 4 y 56 años con ángulo de fase 4. Los dos tienen el mismo ángulo de fase, pero este paciente de acá tiene más sobrecarga hídrica. Mientras más alejado esté el vector, más agua. Mientras este paciente de acá no es que tenga tanta agua, sino que tiene más componente muscular. Entonces me permite gráficamente observar dónde estoy, y aquí repito, en un paciente descompensado el ángulo de fase ya pierde objetividad, entonces hay que irnos a lo que es el análisis vectorial. Y esto es lo que genera el análisis vectorial. Vamos a tener las elipses divididas en cuadrantes, en donde ustedes, hablando de pacientes hepatópatas, conforme el punto que establezcan se aleje, genera agua, genera edema. Si ese punto se va hacia el extremo inferior izquierdo o hacia arriba, genera desnutrición. Difícilmente van a encontrar ustedes pacientes hepatópatas con un vector por acá, que son pacientes delgados. Imposible que encuentre un paciente hepatópata con un vector acá, que es un atlético, con músculo, con masa muscular adecuada, y hacia este turno serían los pacientes obesos. Entonces es una medición muy visual y que se puede replicar en un continuo de lo que le está pasando al paciente. Y estas son las gráficas que ya están por estandarizarse de cómo quedaron ya en la población cirrótica. Vean ustedes esta elipse en este cuartil. Hablaremos de sobrecarga de líquidos. Cuando nuestro vector caiga aquí, hablaremos de desnutrición con sobrecarga de líquidos, y cuando caen acá hablaremos de desnutrición. Y cuando esto lo llevamos a Child, también cambia totalmente, en hombres y en mujeres. Aquí tenemos el subgrupo de mujeres, acá el subgrupo de hombres, y ustedes tienen en verde el Child A, en amarillo el Child B y en rojo el Child C. Y es evidente cómo el vector, pues en el Child A prácticamente todo está dentro de la elipse de normalidad, pero el Child B ya se sale, aquí está tendiendo a tener edema, y el Child C se salió por completo, más tendiente a desnutrición. Mujeres. Y los hombres se comportan totalmente diferentes. Estamos hablando de un paciente con Child A que tiende a caer en la normalidad, el B se sale y el C tiende más a tener edema o sobrecarga de líquidos. Y si esto lo llevamos a escenarios específicos, también es bien interesante lo que pasa. Lo que le estoy tratando de transmitir es que cada escenario en el cual el paciente llegue con alguna complicación, la dieta se tiene que estandarizar en ese momento, se tiene que ajustar en ese momento. Este es un paciente que llegó con encefalopatía, un grado 2, y otro que llegó con encefalopatía grado 3. Aquí tienen el vector de inicio y después de que se hacen las maniobras para mejorar la encefalopatía, mejora. Este llegó así y después de que se corrigió la encefalopatía, mejoró. Uno se quedaría, ya se fue sin encefalopatía, ya no está con alteraciones neuropsicológicas. Pero hay que ir más allá. Este paciente a mí no me deja tranquilo.
Este paciente ya no tiene encefalopatía, pero si ustedes lo analizan, sigue siendo un paciente con edema importante. Entonces aquí, aparte de los ajustes en el manejo de la encefalopatía, tengo que hacer ajustes nutricionales en cuanto a mejorar los diuréticos. Y este otro quizá mejoró importantemente. Pero esa es la ganancia gráfica que tenemos en cuanto al análisis vectorial. Estos son pacientes con infecciones. Aquí tienen ustedes una colangitis en morado y una infección urinaria en azul. De igual manera, el paciente infectado se sale por completo de las curvas, aquí está edematizado, se corrige y tiende a mejorar, pero sigue teniendo agua, entonces hay que hacer ajuste a los diuréticos. Y este otro, quizá hay que hacer un poco de ajuste en cuanto al aporte proteico, porque sigue estando en una elipse de desnutrición. Las paracentesis, sumamente interesante, las paracentesis, ¿qué les pasa? Es tanto el agua que baja, sube. ¿Qué ajuste se le hace al paciente? Ninguno. Ya no hablemos de ajustes de hiperproteica, por lo menos, pero vean esto. Un paciente pre-paracentesis, pues eso es lógico, mucha agua. Después de la paracentesis, el vector tiende a mejorar porque le saqué 5, 6, 7 litros. Y después de un día, el paciente sigue cayendo en una elipse de edema y de desnutrición. Y el mensaje es, a este paciente, ¿quién le hace un ajuste a su dieta? Nadie. Ya ni hiperproteica, ya ni de ajuste de diuréticos. Y si ese ajuste no se hace tempranamente, pues son pacientes que perpetúan la respuesta inflamatoria y después sacarlos de eso es imposible. Y la última parte va a lo que es el tratamiento. Y en cuanto al tratamiento, tenemos que integrar todo lo que hemos venido platicando. Tenemos que alentar a la ingesta bioral, tenemos que buscar variedad dentro de nuestro menú, las variaciones que sean agradables al paciente. Tenemos que añadir suplementos, tenemos que hacer conteo de calorías 2 o 3 veces por día. Tenemos que buscar las deficiencias vitamínicas específicas. Muchos pacientes se quejan de disgegusia, de alteraciones en el gusto. Pues hay que ver niveles de zinc, y si estos están alterados hay que corregirlos. Si tenemos sodio por abajo de 125, aquí le puse 120, por abajo de 125, pues hay que restringir el sodio a 90 miliequivalentes. Las dietas por abajo de 90 miliequivalentes el paciente no se las come, y 90 miliequivalentes es el corte, porque de cara a un tratamiento con diuréticos, si yo le doy 90 miliequivalentes de sal en la dieta, lo que espero que orine es 90 miliequivalentes o más, y es una forma de seguir nutricionalmente a mi paciente en cuanto a que está llevando bien la dieta, o en su defecto, que yo pueda aumentar el diurético si no tengo efecto natriurético adecuado. Entonces, el punto de 90 miliequivalentes de sodio es el estándar en cuanto a la restricción. Considerar las pérdidas indirectas a través de calorimetría. Si la ingesta es de menos de 30 a 40 kilocalorías por kilogramo día y la proteína es por abajo de 1.2 a 1.5, empezar nutrición enteral. O sea, si a mi paciente no lo estoy alcanzando, pues hay que evaluar el escenario y alcanzarlo de otra manera. Y de igual manera, la DEXA aquí sería muy importante hacer deximetría sería importantísimo porque es un consumo calórico que es real y nos permite hacer los ajustes adecuados al paciente. Y todos estos manejos son orientados a optimizar al máximo las proteínas musculares, a que haya producción de nuevo de proteínas, a antagonizar la glutamina. La glutamina está sobreexpresada tanto como producto de detoxificación del amonio, que puede estar depositada en el hígado, que puede estar depositada en el músculo, que puede estar depositada en el cerebro, disminuir la sobreexpresión de miostatina y modificar la resistencia de estos receptores TOR, que son los receptores sensibles a miostatina. Incrementar la síntesis de proteínas no siempre va seguido de un incremento en el anabolismo muscular. Esto no es rápido, esto es lento, repito. Por lo tanto, mientras más temprano se determine y se tenga una maniobra terapéutica, pues esto nos va a costar menos trabajo en alcanzarlo. Empieza a haber muchos conceptos de regeneración muscular en la cirrosis, como pueden ser células satélite, repito, la miostatina, la autofagia, vías proteolíticas y regulación molecular en la síntesis de proteínas musculares. Entonces, yo creo que en los próximos años vamos a tener un bombardeo de opciones terapéuticas nutricionales a nivel del músculo en el paciente con daño hepático. Y todo esto orientado a que el músculo es quizá ahorita el órgano más importante de opciones terapéuticas, donde se retoma lo que puede ser la hormona de crecimiento, donde se retoman los factores de crecimiento semejante a la insulina, los antagonistas de miostatina, les repito, la folastatina ya está a nivel comercial, se retoma la testosterona con el cuidado que esta debe implicar, aminoácidos de cadena ramificada, ejercicio y las dietas hiperproteicas, que ya debe ser un concepto totalmente estandarizado. Las dietas hipoproteicas en el cirrótico no valen. Si el paciente tiene consumo y le damos de comer poco, lo estamos llevando a un deterioro progresivo.
¿Qué tenemos del ejercicio en la cirrosis? Muchos nos criticaban el ejercicio porque pues, el paciente se fatiga, tenía una capacidad de ejercicio reducida y se temían mucho de las complicaciones. No sabíamos qué rol tenía el medio aerobio, ni la resistencia a la insulina, ni la respuesta a la síntesis proteica, la actividad del MP cíclico y la función periférica. El ejercicio tiene total lógica en disminuir la resistencia a la insulina. Sabemos ahora que el ejercicio lleva síntesis primaria proteica de nuevo a nivel muscular y desensibiliza y mejora la función periférica de estas proteínas. Lo que pasa es que los estudios iniciales de ejercicio, si ustedes ven aquí, 96, 98, los hacían en toda la población cirrótica. Entonces agarraban Child B, Child A y alguno que otro Child C, y los que se les morían eran el B o el C, porque eran pacientes mal seleccionados. Entonces sí, es un paciente con ejercicio en esas condiciones, repito, no bien seleccionados, lo que empezaban a ver era que aumentaba el gradiente venoso portal. Y entonces yo tenía un paciente que lo subió a una bicicleta, le aumentaba el gradiente venoso portal y al rato se le reventaba una varice esofágica. Pero era un B o un C, repito, era un paciente mal seleccionado. Y aquí estuvieron todos los estudios iniciales, desde los estudios iniciales de Carlos García Pagán, del 96, donde lo que más le preocupaba este aumento en el gradiente venoso portal. Después vino Bandi, que logró contrarrestar esto, pero dándoles propanolol, que es el medicamento que se ha orientado a bajar el gradiente venoso portal, hasta lo que recientemente publicamos con Ricardo, donde el ejercicio bien llevado en pacientes Child A totalmente seleccionados disminuye el gradiente venoso portal. Le bajamos 4 milímetros de mercurio al gradiente y eso es mucho. Y todo esto salió de los estudios iniciales de Andrés Duarte, que estuvo también en el grupo, donde pusimos primeramente, bueno, qué función puede tener el ejercicio. Esto es una población sana, los pusimos a hacer ejercicio y la finalidad era medir la glutamin sintetasa, que es una enzima de detoxificación del amonio. Y pacientes en ejercicio bien llevado tenían expresión de glutamin sintetasa a nivel periférico. Por lo tanto, ahí se dio la idea de que si yo tengo un ejercicio, alternamente sobreexpreso glutamin sintetasa y esto me lleva a mejora en la detoxificación de amonio. Les enseño los datos que estamos teniendo de dinamometría y es un método muy adecuado, pero repito, conforme avanza el daño hepático, si ustedes comparan un Child A contra un B contra un C, en los grupos más afectados la dinamometría pierde efectividad. ¿Por qué? Porque el paciente ya no tiene la misma fuerza, algunos cursan con encefalopatía, ya no reconocen bien la indicación, entonces ya no es válida. Es válida en pacientes, repito, totalmente compensados. Y si ustedes los ven aquí, cuando le hacen la indicación, en blanco tenemos a los que se les hace la dinamometría, pues el paciente compensado lo entiende perfecto, el paciente que tiene un MEL compensado lo entiende perfecto, pero en aquellos en los cuales ya empieza a haber descompensaciones clínicas o MEL alterado, ya no es tan reproducible. Y también parece ser, con toda la lógica, de que tener dinamometría alterada, ausente versus tenerla, predice encefalopatía hepática. Y el ángulo de fase se puede extender todavía más en pacientes hospitalizados. Este es un estudio de cohorte. Hemos seguido 79 pacientes. En el transcurso del tiempo, estamos aquí seguidos en un promedio de una semana después de que están hospitalizados, vemos que las variaciones en agudo del ángulo de fase son predictivas de muchas cosas. Y ustedes tienen aquí este corte de pacientes, los pacientes que egresan, los pacientes que se llegan a trasplantar y los pacientes que mueren. Y si se van al ángulo de fase, vean ustedes cómo cambia. El ángulo de fase en un paciente que se egresa, 4, en un paciente que se trasplanta, 3.3, y en un paciente que se muere, 3.3. Entonces es predictivo, inclusive en agudo. Y esta última imagen, vean ustedes, un paciente en terapia intensiva con modificaciones en el ángulo de fase, tienen en los puntos, en la gráfica de la extrema derecha, el no tener terapia ventilatoria y el tener una terapia ventilatoria prolongada en base a las variaciones en agudo de lo que es el ángulo de fase. Inclusive con una predicción en cuanto a mortalidad, en cuanto a estos cambios en el ángulo de fase. El mensaje es que es una maniobra a introducir al día a día en los pacientes. Y todo esto ha llevado a que ya inclusive Aldo Montaño proponga que el tener sarcopenia tiene que incluirse al MEL, ya como un puntaje para que le dé mayor gravedad al paciente. Y que si yo tengo sarcopenia con un MEL de 10, probablemente pase a ser 14 o 15. ¿Por qué? Porque tiene un impacto muy directo en todas las complicaciones que hemos venido mencionando. ¿Qué podemos concluir? Que la desnutrición es una complicación muy frecuente.
La evaluación de nutrición en el cirrótico es muy compleja, hay que buscar el método más adecuado. El ángulo de fase y el análisis vectorial parecen ser los métodos más objetivos, este para pacientes compensados, este para pacientes descompensados. La desnutrición conduce a mayor encefalopatía, citis y aumento de la mortalidad, y se nos están abriendo una variedad impresionante de nuevas opciones terapéuticas. Agradezco a todo lo que es nuestro grupo de investigación, son muchos años con todos los que han pasado y los que están y los que llegarán, porque vamos, sin ellos no se podría hacer todo esto que estamos haciendo. Muchas gracias.